Quiero pedirles que abran sus Biblias, que me acompañen al libro de Santiago. Santiago capítulo 5 y versículo 3. Santiago 5, versículo 3. Y vamos a leer un versículo muy interesante esta mañana. Y dice: vuestro oro, dice, y vuestra plata están enmohecidos, dice, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego, dice. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, dice. Vamos a orar una vez más y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable esta mañana. Papito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables una vez más y que esa palabra pueda traer bendición, liberación, Señor, para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Es un versículo un poco fuerte, ¿verdad? Porque empieza con una declaración un poco dura. Y muchas veces, como dice un dicho, ¿verdad? Al que le venga el guante, dice, ¿verdad? Que se lo plante. Pero yo creo que muchas veces Dios le habla a terceros para hablar a nuestras vidas. Como cuando va con Pedro y Juan y van caminando después de que Jesús resucita. Y Pedro le dice: ¿y este qué? Le dice, como quien dice, y a él no le vas a decir nada. Porque Dios nos habla a través de lo que le habla a otras personas, ¿verdad? Quizá hoy esta palabra no es así de dura, porque alguien podría decir: ¡ay, qué palabra más dura! O qué fea. Yo que venía con un corazón de que me fortalecieran, y me reciben con esta palabra, como decía un pastor, como aquellos jugadores de fútbol, ¿verdad? Que van con los tacos por delante. Pero yo creo que no es a nosotros quien el Señor nos habla directamente, porque dice: su moho testificará en contra de vosotros y devorará todo vuestras carnes como fuego, dice. Y uno dice: cancelo, ¿verdad? Reprendo y paso, ¿verdad? Y todos los dichos que usted se sabe, ¿verdad? Y toco madera y botellita de Jerez y todos esos que un montón de dichos que las personas dicen, ¿verdad? Para rechazar cosas que no están de acuerdo a lo que quieren. Y es válido, ¿verdad? Nosotros no podemos aceptar todo eso. Imagínense lo que está diciendo acá, que va a devorar, dice, sus carnes como fuego. Nosotros decimos: ay, perdón, pero no. Si yo estoy buscando a Dios, es para que, como dice la palabra en Hebreos 11:6, que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces yo lo estoy buscando para encontrar y alcanzar un galardón de parte de Él. Sin embargo, está en la Biblia, ¿verdad? Y Santiago lo deja acá, casi en el último capítulo. Y cuando nosotros empezamos a ver el contexto, primero me llama la atención que menciona cosas muy interesantes. Habla primero de oro y de plata. ¿Se recuerdan que la Biblia menciona y dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, el victorioso en batalla, que tiene un montón de adjetivos, ¿verdad? El Altísimo, el Omnipotente, Jehová proveedor, y a veces hemos oído todos los adjetivos de Dios, ¿verdad? Jehová Nisis, Jehová Samá, Jehová Shalom, Jehová Jireh, y todos esos adjetivos. Pero en uno de esos que menciona, dice: ese Jehová, ese Dios, dice, es dueño del oro y de la plata. Miren qué interesante, porque menciona eso, que nuestro Dios es dueño del oro y la plata. Y luego cuando empieza a hablar, dice que habla de las riquezas de su gloria. Así menciona el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y entonces empieza a hablar de riquezas.
Y cuando nosotros vamos aquí al contexto, en el versículo 1, empieza hablando de ricos. Pero quisiera llevarlo hoy al plano espiritual y no pensarlo tanto en la riqueza material, sino pensar en una riqueza espiritual que ha sido depositada en nosotros, ¿verdad? Porque hemos recibido palabra, hemos recibido visitación de Dios, hemos recibido la unción de su Espíritu Santo, y Él se ha tomado el tiempo en venir una y otra vez y hablarnos, y aún muchas veces quizá cuando nosotros ni siquiera pensábamos en Él o ni siquiera nos acordábamos, y quizá incluso hasta decíamos, no quiero saber nada de Dios, y por ahí una palabra llegaba a nuestra vida que iba como espada de dos filos, ¿verdad? Y uno decía, ¿y por qué me sigue hablando Dios? ¿Por qué me sigue hablando si yo ya le dije que yo no quiero nada con Él? Que me deje en paz. No quiero ir a Nínive, quiero ir a Tarsis, como Jonás, ¿verdad? Pero el Señor continúa hablando y dice la Biblia que al que más se le da, dice, más se le demanda, dice. Y entonces podríamos decir hoy que nosotros hemos sido enriquecidos. Hemos sido enriquecidos espiritualmente con palabra, con dones, con ministraciones de Dios, con fortaleza. ¿Cuántas cosas no ha traído el Señor a nuestras vidas, verdad? Y muchas veces en los momentos de más necesidad, cuando quizá de pronto nos quedamos solos, se nos cerraron todas las puertas, no había nadie, aún muchas veces rodeado de personas, porque uno puede estar muchas veces rodeado de gente y aún así estar en un momento de soledad que Dios permite muchas veces para tratar con nosotros. Pero ahí en esos momentos de soledad aún viene la bendición de Dios y la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Jacob? Dice que él mandó al campamento y pasaron todos y él se quedó del otro lado del río y se quedó solo, dice. Y cuando él se quedó solo, le apareció el ángel y empezó a pelear con él. Y nosotros sabemos la historia, que de esa pelea que él tuvo con el ángel, él no salió igual, porque le dijo, ya no va a ser tu nombre Jacob, engañador, sino que ahora te voy a cambiar y ahora vas a ser Israel, que era príncipe de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios cambia nuestras vidas. Pero ahora todo eso que hemos recibido podría estar en un lugar oscuro, podría estar en un lugar con humedad, podría estar en un lugar apartado, que lo que hace es que en lugar de servir para lo que fue creado, porque por ejemplo el oro y la plata era para utensilios, era para intercambio de objetos, de monedas, de pronto se quedó ahí guardado. Yo me recuerdo que mi hermano Ramiro era bien ahorrador, siempre fue bueno con el dinero, fue buen administrador con el dinero. A todos nos daban dinero cada semana, a todos nos daban, y al finalizar la semana todos nos habíamos acabado el dinero. Él no, él tenía siempre. Y en una oportunidad empezó a echar en una alcancía, y no echó solo monedas, sino que empezó a echar billetes, y echaba billetes grandes de alta denominación, y empezó a guardar, y pasó todo el año. Pero eran aquellas alcancías antiguas que eran como de barro. ¿Se acuerdan? Aquellos tecolotes que habían antes, y aquellas alcancías que las pintaban por fuera. Y pasó todo un año, y él ahorrando y ahorrando, y echando en su alcancía. Y cuando llegó el tiempo que ya no le cabía más, porque estaba bien llena, ya no entraba nada en esa alcancía de todo lo que había ahorrado, fue y la rompió, y salieron todas las monedas, ¿verdad? Y todos felices de ver todo lo que había ahorrado mi hermano. Pero cuando vimos unos billetes, él los agarraba así y se deshacían, porque el moho
como estaba oscuro, estaba húmedo y estaba no en un lugar adecuado, se fue llenando de moho y se lo comió y se deshizo. Ahora, esto del moho me llama la atención porque nosotros vemos que el moho puede venir, y a veces lo vemos, yo lo he visto con panes, ¿verdad? En mi casa. Fíjense que antes yo venía y miraba un pan de aquellos de San Pedro tan ricos, esos de yema, ¿verdad? Y un pedacito con moho. Yo decía, no, este pan tan rico, no lo puedo perder. Le voy a quitar el pedazo de moho y me voy a comer el resto. Hasta que un día mi hija Cecia, que estudió ingeniería química, es ingeniera química, me dice, no hay que comerse nada, me dice, porque con un punto que haya en el pan, ya contaminó todo. Y entonces hay que desecharlo. Ahora, miren lo interesante de esto, porque si nos hubiéramos comido a tiempo ese pan, si no lo hubiéramos escondido, dejado en un lugar quizá sin luz o húmedo, no hubiera llegado a eso. Ahora en nuestra vida, si nosotros empezamos a ver la aplicación, podría venir moho a nuestra vida, podrían venir moho a las cosas que Dios nos ha dado, porque aquí habla de personas que eran ricas, dice, que tenían oro y plata, pero dice que su moho se enmoheció, y dice, y el moho va a testificar en contra de vosotros. Ahora, ¿qué es el moho? Porque cuando nosotros vemos, y yo me fui a buscar y me fui a investigar el moho son unos hongos microscópicos, son pequeñísimos. Yo me acuerdo que en una oportunidad cuando estudiaba, agarramos un pan mohoso y lo pusimos en un microscopio y empezamos a ver ahí en la clase de ciencias naturales, y yo dije, wow, yo me asombré de ver que aquello que yo solo miraba como un color verde o negro o una gamuza que se ponía sobre la comida, en realidad son un montón de hongos a nivel microscópico que están en otra dimensión, pero que están afectando o dañando algo que es nuestro, ¿verdad? Y entonces en la Biblia nosotros encontramos que, por ejemplo, la Biblia habla de los panes sin levadura. Precisamente hoy vamos a participar de la Santa Cena, ¿verdad? Con pan sin levadura. Pero el pan sin levadura la levadura también era un tipo de hongo. Un tipo de hongo también microscópico que empieza a descomponer y entonces infla. Ahora, miren qué aplicaciones puede tener esto a nuestra vida, porque primero nos habla de no inflar nosotros la manifestación de Dios o lo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Dice que nos presentemos nuestros corazones como un pan sin levadura, ¿verdad? Sin apariencia, no como aquella higuera, sino que nos presentemos tal y como estamos delante de Él. Y también, ahora, creo que ninguno de nosotros quisiera presentarse con levadura delante de Dios, ¿verdad? Todos decimos, Señor, yo quiero presentarme delante de ti, tú conoces mi corazón. Hay un canto que dice, ¿verdad? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, dice. Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha llegado hasta ahí? Y otra cosa que me llamaba la atención es que son cosas microscópicas, que son cosas pequeñas. La Biblia menciona también en el libro de Cantares y dice, cazadnos las zorras, dice. Pero dice las zorras pequeñas que echan a perder grandes viñas, dice. Ahora, ¿cuánto ha querido poner Dios en nosotros? De dones. ¿Cuánto ha querido poner Dios en nosotros de palabra? ¿Cuánto ha querido poner Dios en nosotros de unción? Y nosotros hemos dejado
que esas cosas pequeñas vayan destruyendo. ¿Saben cuál es el peligro de las cosas pequeñas? Que a veces, como son chiquitas, decimos, ay no, esto es una cosita pequeña, no me va a afectar. O como las zorras pequeñas, ¿verdad? En los campos o en los viñedos. Es una zorrita, ay, miren tan lindo ese animal. No, es inofensivo. ¿Se recuerdan que vino Sansón y agarró un montón de zorras, les amarró una antorcha en las colas y las soltó en los campos e incendió y destruyó todos los campos enemigos? Entonces muchas veces el enemigo puede venir en nuestra vida con cosas pequeñas, pero que al repetirse constantemente van haciendo mella en nosotros o nos van destruyendo, ¿verdad? Hablábamos que, por ejemplo, el otro día que en Proverbios dice que como gotera continua, dice, es la mujer rencillosa, dice. Ahora, ¿qué es una gotera? No es un gran chorro, es una gotita, ¿verdad? ¡Pim! Una gotita, ¡pim! Una gotita, una cosita chiquita, pero que va golpeando y golpeando y golpeando hasta que va abriendo un hoyo en la roca, ¿verdad? Como en aquellos chorros públicos de los pueblos acá en Guatemala antes, que ponían en algunas aldeas y municipios, ponían un chorro público y una piedra abajo, pero iba cayendo la roca, la gota en la roca, hasta que iba desgastando. Entonces Dios quiere que nosotros nos cuidemos de esas cosas pequeñas que pueden afectar nuestra vida. Ahora me llama la atención porque en Levítico 13:47, quiero que me acompañen. Levítico 13:47. Miren lo que menciona aquí la Biblia, dice: cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, dice, ya sea vestido de lana o de lino, o en un urdimbre, o en trama de lino o de lana, o de cuero, dice, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa, dice, o rojiza, en el vestido, o en cuero, o en herdidumbre, o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote, dice. Ahora miren qué interesante, porque cuando vemos acá en la Biblia le llama lepra, pero si nosotros vamos a la ciencia o a la realidad, no puede haber una lepra en cuero, ¿verdad? No puede haber lepra en lana o en lino o en una vestidura, pero por las características que menciona y dice, fuere verdosa, dice, o fuere rojiza, dice, nosotros lo vemos y decimos, es como un moho que le apareció. Pero veíamos primero en Santiago que primero aparece sobre las riquezas. ¿Sobre qué riquezas? Sobre esas riquezas que Dios nos ha dado, esas riquezas de su gloria, esas riquezas de los dones, esas riquezas de la palabra, esas riquezas de la unción, esas riquezas de poder orar, esas riquezas de poder adorar, esas riquezas de poder acercarnos delante de Dios. Fíjense que Esaú era rico porque tenía una bendición espiritual, pero en un momento él dijo, ¿de qué me sirve esta bendición de la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Y cambió la bendición espiritual por un plato de lentejas. Cambió la verdadera riqueza eterna por una riqueza pasajera. Y entonces dice la Biblia que después, aunque la buscó el arrepentimiento con lágrimas, dice, no hay ocasión, dice, para el arrepentimiento. Pero entonces, primero va a atacar sobre esa riqueza. Ahora vemos que también puede atacar sobre nuestra vestidura. Ahora lo que me llama la atención es que nuestra vestidura es como nuestro testimonio.
es como la gente nos ve, es como nosotros nos presentamos delante de las personas. Y fíjense que también las vestiduras cubren muchas veces nuestra desnudez y nuestra vergüenza. Porque cuando Adán y Eva pecaron, dijeron, estamos desnudos. Entonces vino Dios, ellos primero quisieron cubrirse, ¿verdad? Y quisieron cubrirse con ramas, con hojas de higuera. Y llega el Señor y les dice, no, les voy a quitar esta vestidura. Porque esa es la vestidura que ustedes hacen por su propia justicia, ¿verdad? ¿Cuántas veces queremos cubrir nosotros nuestras imperfecciones, ¿verdad? Con nuestra propia justificación, como veíamos esta semana en Gálatas, cuando el Señor dice, no, es que esa no es la forma de cubrir. La forma de cubrir es con pieles de cordero, por ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, porque ahí es donde viene el perdón. Y entonces dice, estamos cubiertos por esa sangre de Cristo que perdona nuestros pecados. No que seamos perfectos y que no hayamos pecado, porque dice que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, dice. Pero que aún a pesar de haber pecado, en lugar de cubrirnos con nuestras propias hojas, vamos entonces delante de Dios para que Él nos cubra con ese cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces es ese cubrimiento que Dios pone sobre nosotros es para guardar esas imperfecciones. Si fuéramos perfectos, no estaríamos aquí. Y menciona la Biblia que luego del diluvio, luego que salió Noé, dice que vino en un momento y empezó a beber vino y se emborrachó. Y dice que uno de sus hijos vino y vio su desnudez. No lo cubrió, sino que lo descubrió. Habla también la Biblia de un muchacho que seguía a Jesús y dice que estaba desnudo y solo iba cubierto por una sábana. Y alguien vino y le quitó la sábana o le quitó el manto que llevaba y él salió avergonzado. Ahora bien, el Señor no quiere que nosotros seamos avergonzados y por eso en Colosenses habla de una vestidura. Y miren lo que dice acá en Colosenses. Porque hablábamos Colosenses 3:12. Porque hablábamos que esa vestidura es nuestro testimonio, es lo que reflejamos hacia las personas, es nuestro trato con los demás. Y miren lo que dice aquí, que si alguien en su ropa, dice en el versículo que leímos en Colosenses, veíamos que ese moho también podía afectar la ropa. Y hacían un proceso de purificación, y si la ropa no se limpiaba, entonces la quemaban y la destruían y decían, no, esto mejor desechémosla para que no vaya a contaminar otras cosas. Y miren lo que dice en el verso 12. Vestíos pues, dice, como escogidos de Dios. Ahora yo quisiera preguntarles aquí, ¿cuántos somos escogidos de Dios? Amén. Somos escogidos de Dios. Miren que dice en otro versículo que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Miren, a veces uno cuando está en las iglesias, y a veces se ven muchas cosas, ¿verdad? Se ven muchos casos, como dice, pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? Que a veces hay gente que es buena y hay gente que también es mala, y a veces hacen cosas malas a los hermanos dentro de las iglesias, los estafan o los defraudan o un montón de situaciones que pasan. Pero aún así, muchas veces uno dice, yo no puedo creer que este sea escogido de Dios, ¿verdad? Pero dice la Biblia que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. En otro pasaje dice que ahora nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces dice como
como escogidos de Dios, dice, vístanse santos y amados, dice. Miren cómo le habla el apóstol Santiago a la iglesia, el apóstol Pablo. Dice, escogidos de Dios, santos, amados, dice, vístanse de entrañable misericordia, dice. Ahora esto me gusta mucho porque ¿qué es la misericordia? ¿Cómo es la misericordia de Dios para nosotros? Un pastor en una oportunidad mencionaba y decía que misericordia es amar la miseria, ¿verdad? Aquella persona que no merece, que uno dice, la grande, es que amor inmerecido. Es inmerecido, ¿verdad? Porque realmente ninguno de nosotros merecía el amor de Dios, pero aún no mereciendo el amor de Dios, Él derramó su amor sobre nosotros. Y entonces ahora dice, vístanse de entrañable misericordia. Y cuando nosotros vemos esa palabra entrañable, ¿verdad? Nos imaginamos algo que surge desde las entrañas, ¿verdad? Algo que sale desde adentro. Y en Proverbios dice, la misericordia, dice, y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y favor delante de los ojos de Dios y de los hombres, dice. Y luego dice, de benignidad, dice. Miren qué lindo, de ser benignos, de humildad, dice, de mansedumbre, de paciencia, dice. Ahora, miren lo que está hablando el Señor. En lugar de esas vestiduras llenas que en algún momento se pueden enmohecer, dice el Señor, no, vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A veces la paciencia es lo menos que tenemos, ¿verdad? Decimos, es que ya me colmó la paciencia, decimos, ¿verdad? Porque a veces nos colma la paciencia ciertas situaciones. Y dice el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice. Miren qué tremendo todo lo que menciona acá. Y luego en el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, dice, ya les dije que se vistan de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Será que hay mansedumbre en nosotros? ¿Será que hay paciencia en nuestro corazón? Y dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, dice, que es el vínculo perfecto, dice. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice. Y por último lo sella así como la guinda del pastel y dice, y sed agradecidos, dice. Ahora, yo no sé a quién le gusta estar en guerra, porque estar en guerra es complicado, ¿verdad? Es feo. Dice que cuando nosotros estamos en una situación de peligro o de amenaza, empezamos a segregar cortisol, ¿verdad? Y ese cortisol crea una reacción de atención y de defensa, y de decir, bueno, ahí hay unos perros que se ven rabiosos o que están ladrando, por no decir perros bravos, ¿verdad? que están ahí parados, y entonces el cuerpo crea una alerta. Y cuando estamos en guerra o estamos a la defensiva, cualquier comentario rápido tenemos una respuesta áspera, porque hay un conflicto que se está generando y no es una situación agradable. Ahora, todo lo contrario a estar en guerra es lo que menciona acá la Biblia, que dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Yo no sé
¿Cuántos prefieren estar en una hamaca, en una playa, en un atardecer, con un coco frío, así meciéndose? Uno dice, ¡ah, qué paz! ¡Ah, qué tranquilidad! Ni bulla se oye. O estar metido en medio de un salón donde la gente se está gritando, se está alegando, todos están a la defensiva, todos están una palabra y brinca otra palabra peor. Yo creo que todos preferimos paz. Y entonces Dios nos llama a vestirnos de estas cosas. Ahora acompáñenme a Romanos 13:14. Y miren lo que dice acá Romanos 13:14. Leamos desde el verso 13. Dice, andemos como de día, dice. Miren qué interesante esto. Porque si nosotros dejamos, otra vez volviendo al ejemplo de mi hermano con sus billetes, si él los hubiera dejado, pensemos en una vitrina bajo el sol, ¿verdad? En un lugar ventilado, a la vista, no se hubiera enmohecido. Si nosotros dejamos una toalla ahí frente al sol, ¿será que se enmohece o será que se seca? Entonces muchas veces nosotros nos alejamos de la luz, o podríamos alejarnos, digámoslo así, podríamos alejarnos de la luz, podríamos alejarnos del sol de justicia que menciona la Biblia, y entonces caer en una posición donde estamos propensos a generar ese moho, a generar esos hongos que son microscópicos, pero que al final van a ser dañinos. Y por eso aquí en el verso 13 dice, andemos como de día, dice. Honestamente, dice. Miren qué bonito, porque ahí nos habla nuevamente de eso de no levadura en nuestro corazón, ¿verdad? Honestamente, dices, con sinceridad, no con hipocresía. En un salmo dice, vuestras palabras eran más dulces que la miel, dice, pero en vuestro corazón había guerra, dice. Así lo dice en un salmo. Y entonces menciona y dice, no en glotonerías y borracheras, dice, no en lujurias y lascivias, dice, no en contiendas y envidia, dice. Cuando nosotros vemos en Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras dentro de vosotros? Dice, no vienen de vuestros miembros, dice, que combaten dentro de vosotros, dice, pedís y no tenéis, dice, y ardéis de envidia, dice. Y entonces llega el verso 14 y dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice. Ahora, miren qué lindo, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Como cuando uno de padre con sus hijos quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? A veces los padres dicen, mira, mijo, esa junta no te conviene. Mira, esa persona. A veces los papás con las hijas, ¿verdad? Mira, ¿y qué hace ese muchacho? A ver, ¿es productivo? No, no hace nada. Solo juega videojuegos todo el día. ¿Y estudia? No, no estudia. Y así, ¿verdad? Y uno dice, no te conviene. Y de igual forma viene el Señor y nos habla a nosotros y les dice, miren, no les convienen esas cosas. Anden como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidia, sino en lugar de todo eso, revestidos del Señor Jesucristo, vestidos del Señor Jesucristo, y no provean para los deseos de la carne, dice. ¿Saben cómo es eso? Como tener una fogata y uno dice, ya se está acabando esa fogata. Antes de que se acabe, traigan otro leño, pongámosle otro leño o pongámosle otro carbón para que siga ardiendo. Muchas veces podríamos estar así. Y fíjense que muchas veces podemos caer en círculos así en nuestra vida, donde tal vez ya vamos saliendo. Dice, no, que no se apague, ahí va otro leño. Eso es proveer para los deseos de la carne.
es alimentar los deseos para que sigan. Entonces Dios no quiere que esa lepra venga a nuestras vestiduras, que venga a nuestras vidas, que vengan las riquezas que Él nos ha dado. Y por último, quiero que me acompañen a Levíticos 14:34. Levítico 14:34. Y miren que dice acá: cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, gloria a Dios, ya salieron del desierto. Ya les está hablando de que ya entraron a la tierra de Canaán, dice, la cual yo os doy en posesión, dice, está hablando el Señor. Es una bendición que Él había prometido y que vino sobre el pueblo de Israel. Si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, dice, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo el que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, y miren qué interesante, porque voy a mencionar moho, porque dice manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y el 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga hubiese extendido en las paredes, mandará arrancar las piedras que estuvieran la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, dice. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán por fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y examinará. Y si pareciere haber extendido la plaga en la casa, la lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto tal casa sus piedras y maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Ahora miren qué interesante, porque aquí habla de una casa, pero dice que primero que si Dios pusiere, dice. Y eso me llama la atención, porque cuando vemos en Eclesiastés también habla que dice, hay quienes Dios les ha dado riquezas, dice, pero no les ha dado la facultad de disfrutar de ellas. Hay cosas que a veces vienen por el enemigo, ¿verdad? Como cuando llegó Satanás, que el Señor lo reprenda, con el Señor y le dijo: mira, ¿ya viste a mi siervo Job? Sí, lo tienes cubierto, pero permíteme ahora tocarlo y vas a ver si no te maldice. Y Dios le dio permiso. Hay cosas que vienen o pueden venir del enemigo, ¿verdad? Pero hay cosas que pueden venir de Dios. Pero aquí vemos una casa que se llenó de ese moho, que se llenó de esa lepra, que se llenó de eso, y dice que ahora esa casa tiene que ser desalojada. Hemos hablado cuando dice: ahora tu casa te es dejada desierta. Cuando le dice a Saúl que aparta su espíritu de él, y entonces empieza a loquear, se pone endemoniado. Tiene que venir David con el arpa y tocar adoración, alabanzas, para que se alivie ese espíritu inmundo que venía a atormentar a Saúl, que dice que agarró en una oportunidad una lanza y quiso clavar a David contra la pared. ¿Pero por qué era? Porque esa casa había sido dejada desierta.
El Señor dice, mira, ahora tu casa te es dejada desierta. Entonces el Señor nos llama, porque el Señor es tan lindo, que aun cuando quizá en algún momento, ya sea nuestras vestiduras, ya sea las riquezas que Él nos ha dado, o aún nuestra propia casa, pudo haber sido alcanzada por esta moho, por esta lepra, por esta cosa verde, por estas cosas microscópicas que la hacen inmunda, Dios viene y va a establecer un procedimiento de restauración sobre nosotros, sobre nuestra vida, pero el cual nosotros debemos aprovechar, porque Dios viene y dice, bueno, muy bien, ya vimos y encontramos que esta casa está enmohecida. Dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice que nosotros somos casa. En Hebreos dice, y Cristo sobre su casa, dice, en el libro de Hebreos, la cual somos nosotros, dice. Entonces nosotros somos casa de Dios. Y eso también nos habla de esto. Entonces dice, paso número 1, bueno, vamos a sacar a todos de la casa. Esa casa va a quedar desierta. Yo me ponía a pensar y decía, ahora entiendo cuando en algunas iglesias, en los procesos de restauración de la gente, ¿verdad? Fíjense que a veces en las iglesias había alguien quizá de la alabanza, ¿verdad? Estaba alguien de la alabanza y en eso caía en pecado, cualquier pecado. Y entonces venían a las iglesias y decían, perdona, pero como no estás bien, ¿verdad? Caíste en pecado y ya se supo, muchos saben, en algunos casos no se sabía. Porque a veces Dios es tan lindo, miren, y tan bueno, que hay cosas que las arregla en privado, ¿verdad? Dios es tan misericordioso que no permite que salga a luz, ¿verdad? Como cuando termina discutiendo con Jonás al final del libro, y termina el libro y ya no se sabe qué pasó con Jonás. Se arregló en privado. Pero en las iglesias decían, mira, entonces no puedes seguir ministrando, te vamos a poner en disciplina. Así hacían en las iglesias. Pero miren qué interesante, porque acá esta casa es como la que la pusieran en disciplina. Porque una casa fue hecha para ser habitada, pero ahora dicen, mira, no vas a ser habitada, sino que vas a quedar vacía por un tiempo. Vamos a quitar las rocas que están contaminadas, y eso también habla lo que menciona en 1 Corintios 13, cuando dice, miren, al tal, dice, hemos entregado a Satanás para que aunque su carne sea destruida, su espíritu sea salvo. ¿De qué estaba hablando? De un miembro de la iglesia que estaba en pecado, que se le había hablado, que no quería entender, y entonces lo tienen que cortar para que no contamine a todos los demás. Y en otro pasaje el Señor Jesús dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, dice, porque es mejor que entres sin una mano a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces Dios muchas veces puede venir y cortar miembros, cortar cosas de nuestra vida. Esto no es de bendición, esto te está haciendo daño, te está destruyendo, vamos a quitarlo. Y era tirado a un lugar inmundo, dice. Y entonces se ponía otra vez la casa a prueba para ver qué iba a pasar. Bueno, esperemos. Dios siempre da tiempos de oportunidad, de arrepentimiento. Yo les decía una oportunidad a los jóvenes. Yo antes, cuando era adolescente, me imaginaba a Dios con la vara así, ¿verdad? A ver, vamos a ver, aquel falló y ¡flas! Así te quería agarrar, patojo, fallando, ¿verdad? Pero dice que no. En Eclesiastés dice que como toda obra de juicio, dice, no se ejecuta inmediatamente, el corazón de los hijos de los hombres está inclinado al mal. Hacemos algo malo y Dios nos da oportunidad. Y entonces creemos que tal vez no era tan malo y que podemos seguirlo haciendo porque no pasó nada. Pero entonces luego de las oportunidades, miren cómo Dios va dando oportunidad, cómo Dios va tratando de restaurar.
tratando de quitar lo malo de esa casa, hasta que finalmente dice, ya le quitamos las piedras, ya la limpiamos, ya la dejamos vacía un tiempo, pero no se pudo recuperar. Entonces ahora vamos a tener que demoler toda la casa. Ahora suena duro, ¿verdad? Pero es también parte de la misericordia de Dios para nuestras vidas, porque como dice, más vale que entres sin tu mano en el cielo a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y quiero apagar mi Biblia en esta mañana y quiero ir ya finalizando. Y yo le decía, Señor, ¿cuántas veces puede venir moho a nosotros? ¿Cuántas veces puede venir eso que daña o destruye aquello que Dios nos ha dado? Aún el oro que menciona acá, ¿verdad? Y la plata. Pero Dios dice que nos habla a tiempo, dice, y fuera de tiempo, porque Él no quiere que perdamos, que sea pérdida. Y quiero leer el último versículo, perdonen, ya para finalizar, en 1 Corintios 3:2. Porque Dios no quiere que nosotros suframos pérdida. En 3:12, perdón. Dice, Dios no quiere que suframos pérdida, sino que nosotros seamos librados de la pérdida. Y que eso microscópico no venga a destruir nuestra vida. Y dice, si sobre este fundamento, dice, alguno edificare con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, heno, hojarasca. Miren cómo edificaban ellos, con lo que hablaba al inicio, con oro. Quizá muchas veces hemos edificado con oro. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, dice, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, dice. En Ezequiel aparece otro versículo de una olla que llenan de carne y que al final se llena de ese óxido y de esa descomposición, y tiene que ser puesta al fuego para quitarle eso que la había descompuesto. Yo le digo al Señor, Señor, que como dice su palabra, si alguno cree estar firme, dice, mire que no caiga, ¿verdad? Y hoy, más que nunca, ¿verdad?, debemos afirmar nuestros corazones delante de Él. Quiero pedirles que inclinen su rostro. Y hemos ya finalizado, pero hoy es una mañana para poner nuestras vidas delante del Señor. Creo que todos necesitamos de Él. Alguien podría decir, pero si fue un puntito negro el que le apareció a la ropa. Ahí empezó quizá el moho, quizá empezó ese hongo a extenderse. No hay que menospreciar lo pequeño, porque lo pequeño, como las zorras, puede destruir grandes cosas. Papito, gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a tiempo, Señor, y fuera de tiempo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Si ha entrado enmohecimiento, Señor, en las riquezas que tú nos has dado de tu palabra, de los dones, no queremos perderlos, Señor. No queremos perder ese avivamiento, esa bendición, Señor.
Si ha entrado en nuestras vestiduras, no queremos cubrirnos con nuestras propias vestiduras, de nuestra propia justicia, de nuestra propia justificación, Señor, sino queremos revestirnos, Señor, como decía Colosenses, de mansedumbre, de humildad, Señor, de estar en paz, Señor, con nosotros mismos, estar en paz dentro de nosotros mismos, Señor bendito, que nuestras vestiduras puedan ser de amor, como dice, vestidos de amor, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveer, Señor, para nuestra carne, sino proveer, Señor, para tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, te pedimos esta mañana que tú nos ayudes, Señor, si aún en nuestra casa física, Señor, si ha entrado moho, si ha entrado algo que contamine, Señor, espiritualmente, algo que quizá no podemos ver por lo pequeño que es, que tú traigas revelación, Señor, que tú muestres y que podamos extirpar, eliminar, Señor, todo aquello que pueda contaminar nuestros hogares, nuestras casas. Esta casa, Señor, que es tu casa, que es nuestra vida, que es nuestro cuerpo, Señor, que es templo de tu Espíritu Santo, Señor amado. Que este templo pueda ser presentado para ser lleno de tu presencia, Señor, como aquel templo de Salomón, Señor, que fue inundado de ti, papito lindo. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos a llenarnos de mansedumbre, Señor. Como dice tu palabra, la blanda respuesta. Quita la ira, Señor, a no pagar mal por mal, Señor, sino dejar todo, Señor, delante de ti, Señor, sabiendo que en nuestra ira, Señor, no obra tu justicia, Padre bendito. Bendice cada vida, Señor, hoy, cada uno de los que nos ven, Señor, a través de internet, y que ninguna de estas contaminaciones, Señor, puedan dañar o destruir lo que tú, Señor, nos has dado. Aún esta casa, Señor, este templo, esta iglesia, Señor, que es obra tuya también, papito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, papito lindo. Gracias.